Hola, yo soy Laura Corín de Argentina. Yo soy Guilherme Pedrini de Brasil. Y yo soy Joaquín Díaz de Chile. Y esto es Fase 3, tu podcast de análisis crítico en linfoma y leucemia linfocítica crónica. En español y en portuñol. Bienvenidos todos una vez más a este podcast Fase 3, su podcast en linfomas y leucemia linfocítica crónica. Primer artículo del año 2024 y aquí se encuentran conmigo nuevamente mis coequipos, mis compañeros de ruta internacionales. Partimos saludando a Laura Corín. Hola, Laura. Hola, ¿cómo están todos? Ahí arrancando 2024 con este estudio, que va a estar muy bueno para discutir. Y por supuesto, desde Sao Paulo, entiendo que está en su casa, don Guilherme Perini. Sí. Hola a todos, hola Joaquín, hola Laura. Estamos de nuevo empezando en portuñol con un artículo muy interesante que vamos a hacer muchas discusiones hoy. Excelente. Hago el énfasis que estás en tu casa porque no es habitual. Es el más viajero. Excelente. Bueno, y finalmente lo lograron, rompieron el programa, porque hoy día no somos fase 3, somos fase 2. Y esta vez vamos a hablar de un ensayo clínico fase 2. Se llama Rosewood, a phase 2 randomized study of zanubrutinib plus obinutuzumab versus obinutuzumab monotherapy in patients with relapsed or refractory follicular lymphoma, de Pierluigi Cinzani et al., publicado esta vez en el Journal of Clinical Oncology. Salimos del New England Journal of Medicine finalmente. Y bueno, como su título lo dice, es un ensayo clínico fase 2 randomizado que compara zanubrutinib con obinutuzumab versus obinutuzumab en pacientes con linfoma folicular recaído refractario. Para partir, una introducción al tema y por qué estamos hablando de este artículo esta noche. Claro, bueno, esto es un estudio muy importante por muchas cosas. Creo que la primera es que este es un nuevo tratamiento que fue aprobado por el FDA para estos pacientes. Pero nosotros sabemos que muchas cosas funcionan para linfoma folicular. Tenemos muchos tratamientos y muy probablemente el linfoma folicular va a ser el primero linfoma que nosotros vamos a poder tratar sin quimioterapia. Pero ahora la gran mayoría de nuestros pacientes van a recibir alguna quimioterapia con una inmunoterapia. Pero estos pacientes que son tratados en algún momento de sus vidas, o la gran mayoría de estos pacientes, van a necesitar de más terapias. Muchas veces podemos repetir la quimioterapia, pero ahora tenemos muchas terapias target para estos pacientes, como lenalidomida, como muchas otras cosas. Una cosa que es muy interesante es que los inhibidores de BTK no lograron éxito en pacientes con linfoma folicular. Nosotros tuvimos muchos estudios clínicos, incluso uno que yo fui uno de los PIs de ibrutinib para pacientes con linfoma folicular, el estudio Selene, y todos fueron negativos. Pero ahora tenemos un estudio fase 2, no 3, que fue positivo. Entonces, es una buena noticia porque tenemos ahora un racional, datos que nos demuestran que podemos utilizar inhibidores de BTK en pacientes con linfoma folicular, pero creo que hay algunas cosas que debemos, algunas cosas rugosas que debemos discutir acá con todos. Entonces,
creo que tenemos que discutir este artículo por muchas causas. Tenemos la primera vez que un inhibidor de BTK va a lograr éxito en linfoma folicular. Esto es un tratamiento que fue recién aprobado por FDA. Y tres, tenemos ahora un estudio fase 3 en que zanoobinutuzumab va a ser comparado con rituximab lenalidomida. Este estudio está abierto en algunos centros, incluso en mi centro, entonces creo que va a ser una buena discusión acerca de este estudio. ¿Y nos podrías decir el tipo de madera que está involucrada ahí? Es como ¿Cómo? mahogany, algo así se llama, ¿o no? Ah, sí, sí, el nombre del estudio Mahogany. Sí, entonces, Ok, vamos a ver. excelente. Entonces, para ir al grano, les voy a explicar un poquitito someramente de la metodología. En este estudio, pacientes con linfoma folicular recaídos refractarios que recibieron dos o más líneas de tratamiento, incluyendo un anticuerpo monoclonal anti-CD20 y un agente anquilante, fueron randomizados en una proporción 2:1 a recibir esta combinación de zanubrutinib obinutuzumab versus obinutuzumab solo. El endpoint primario fue la tasa de respuesta global, overall response rate, medido por un comité central, y hubieron desenlaces secundarios como duración de la respuesta, sobrevida libre de progresión, sobrevida global y seguridad. Y en términos de sus resultados, 217 pacientes fueron randomizados, 145 a la combinación, 72 a la monoterapia, y con un seguimiento de mediana de 20.2 meses, se consiguió o se alcanzó el desenlace primario, overall response rate, o sea, la tasa de respuestas totales, digámoslo así, fue de 69% en zanubrutinib obinutuzumab versus 46% en obinutuzumab monoterapia. La tasa de respuestas completas fue 39 versus 19 y las duraciones categóricamente también fueron más largas en la combinación, a los 18 meses, 69 versus 42%. Perdón si me equivoqué en alguna de los desenlaces ahí. Así que yo creo que eso ya nos permite entrarnos a la discusión y yo les propongo que partamos por los aspectos positivos de este ensayo clínico, ¿ya? Porque en mi visión hay dos. Yo sé que a Laura le pican los dedos por ir a descarnarlo, pero yo creo que hay dos cosas que uno tiene que inmediatamente destacar. Yo soy muy favorable a que un ensayo clínico fase 2 sea randomizado. Creo que siempre nos ayuda más las eficacias comparativas. Y creo que históricamente en linfoma, cada vez que un ensayo clínico fase 2 ha sido randomizado, por muy humilde que sea su respuesta, queda relativamente establecido como el estándar de tratamiento en esa línea. Y hasta donde entiendo, o digamos, tengo noción, no tenemos muy establecido una tercera línea clara en linfoma folicular. Así que, digamos, eso es a discutirlo. Pero Y lo otro, este estudio te lo establece. Esa es o sea, es eh, randomizado. Después lo charlamos más en eh, profundidad. Pero digo, está perfecto, está perfecto. Creo que es lo que tenemos que discutir. no Ya. queda, como creo que de este estudio uno destaca que, o sea, que tenemos una nueva combinación efectiva. Pero eso es todo lo que puedo decir, ¿no? Digo, no sé ni en qué orden darlo, cómo secuenciarlo. eh, o sea, después vamos a charlar bien del comparador, ¿no? Eh, pero Sí, digo, o sea, no tengo mucho más para decir en orden de qué voy a hacer con mi paciente que decir, ahora tengo una opción más de tratamiento que es viable en Latinoamérica y es efectiva. Que no es menor, absolutamente. pero Absolutamente. No he dicho lo contrario, pero lo que estoy diciendo es una observación, digamos, que es relativamente frecuente. Cuando tú en linfoma, en tercera línea, has hecho un ensayo clínico fase 2 y hay una ventaja, sobre todo si hay una ventaja en un desenlace clínico relevante, que también lo podemos discutir si esto es así, cumple ese criterio. ¿Cómo se llama? Usualmente
eso queda establecido como una opción bastante, digamos, sólida en esa línea de tratamiento. Y discutámoslo al tiro si quieren, pero yo creo que digamos, la tercera línea en linfoma folicular es temida. Creo que es bien claro o sabemos que aun cuando los pacientes con linfoma folicular pueden observarse por harto tiempo y pueden tener remisiones muy largas y por mucho tiempo y después repetirse un tratamiento y tener otra remisión larga, finalmente el porcentaje importante fallece del linfoma folicular. Y digamos, cuando uno llega a la tercera línea empieza a temer qué es lo que va a hacer a continuación. Entonces, bienvenida sea esta nueva estrategia y creo que ese es el otro punto, digamos, a destacar, ¿no? Qué bueno tener una prueba de concepto de una nueva estrategia en esta enfermedad que en esos escenarios nos produce un problema. Dale, Laura. No, a ver, destaco eso como una nueva opción de tratamiento. Un poco me da la sensación que el linfoma folicular vamos a tener como, y estamos teniendo un poco esto, la lista de supermercado de mieloma, ¿no? Uno mira la NCCN Guidelines y aparecen un montón de opciones de tratamiento y no sabes qué conviene darle al paciente, ¿no? Antes y después. O sea, la verdad es que ahora, hay un montón de cosas para discutir. Yo creo que el principal déficit de este estudio es el comparador. O sea, si vas a hacer un estudio randomizado, el comparador tiene que ser lo más útil, ¿no? O sea, digo, el comparador tiene que ser lo que refleje nuestra práctica clínica habitual. Nadie le daría obinutuzumab monoterapia a un paciente en tercera línea. O sea, salvo que la carga tumoral sea muy baja, digamos, no es un estándar of care, lo mira tú sumado en tercera línea como monoterapia, y cuando uno mira lo pretratados que eran pacientes de alto riesgo, con un flippy alto, de alto riesgo, de estadios avanzados, o sea, era una población de alto riesgo, la estamos tratando o sea, la rama control ovino monoterapia que no refleja nuestra práctica. Entonces, un poco eso es lo que me molesta. A diferencia totalmente del Mahogany, que me parece que sí es un estudio que busca, o sea, por lo menos comparar contra un estándar de tratamiento y quizás posicionar a la droga en una secuencia, ¿no? Que eso me parece como a nosotros como médicos mucho más útil. Me da la sensación esa de que estamos en una lista de supermercados, de que no tenemos ni idea cómo secuenciar. Bienvenidas sean las múltiples terapias útiles para los pacientes y efectivas, pero me parece que quizás, o sea, puede ser como un best standard of care, como un investigator choice, el tratamiento, eso puede ser una opción si uno tiene muchas opciones, como es en este caso del linfoma folicular. Entiendo que es injusto quizás, o sea, como que siento que el comparador es el más débil posible, ¿no? Y eso es Pero, lo que no me gusta del estudio. pero te llevo a la pregunta, tú hubieras diseñado este estudio en el año 2017. ¿Cuál hubiera sido tu estándar de tratamiento? ¿Cuál hubiera sido tu comparador estándar? A ver, Relena se usaba en el 2017 para el linfoma folicular recaído refractario. Cuando uno se mira el porcentaje de pacientes que habían recibido Lena es súper bajo. Hay como un montón, lo anoté acá porque me llamó la atención, ¿no? 41 pacientes habían hecho un trasplante autólogo previo. Y pensar que la mitad de esos pacientes reciba obinutuzumab monoterapia como terapia subsiguiente al post-trasplante, es como que me parece muy débil como comparador. Y es como un comparador débil y dado de una manera que tampoco refleja nuestra práctica clínica. Nadie le haría 2 años de mantenimiento a un paciente en tercera línea. Digo, yo siempre cuando miro un ensayo clínico trato de entender si eso es aplicable, es comparable a lo que yo haría en la práctica normal. Y me pasa cuando yo estoy haciendo ensayos clínicos que trato de no desviarme tampoco de lo que haría en la práctica normal, ¿no? A veces estás reportando, no sé, que se le cae una pestaña al paciente, cuando normalmente no le darías, o sea, relevancia. Entonces, no sé, doy un ejemplo, tenés que normalizar la hipocalemia para
un 3,1 de potasio para poder infundir porque es un efecto adverso grado 2 y si no en ese día no es hematológico, entonces ese día tiene que estar normal para que vos la puedas infundir. Digo, no son cosas que uno hace en la vida normal. Y eso yo me lo cuestiono un montón cuando estoy haciendo un ensayo clínico y me pasan esas cosas. Esto también me hace cuestionarme. Cuando un ensayo clínico no refleja mi práctica normal y está súper lejos de lo que hago normalmente con los pacientes, me hace ruido. Me parece una rama débil y muy prolongada en el tiempo. Y encima, no solo eso, sino que comparado con el tiempo entre la rama experimental, el tiempo de tratamiento entre la rama experimental y la rama control, encima tratás más tiempo todavía a la rama experimental. O sea, hay disparidad de tiempo, no Eh, refleja la práctica, me Eso, hace ruido. eso te lo entrego y creo que tenemos que discutirlo dirigidamente, pero yo creo que finalmente uno tiene que ponerse en el escenario de donde se diseñó el ensayo clínico. Y es bien probable que en el mundo desarrollado, digámoslo así, R-Lena fuera la segunda línea para un porcentaje importante de los pacientes, o al menos es lo que consideran ellos como segunda línea, independiente que entiendo que el ensayo quizás no lo refleja. Entonces, está. Lenalidomida lo recibieron previamente el 10% de los pacientes, o sea, 20 pacientes recibieron lena previo. Entonces, digo, hubieras dejado afuera 20 pacientes que hubieras reclutado otros 20 pacientes, digo, si hubieras puesto Relena como comparador, que es que es el Mahoney. El Mahoney me parece que refleja mucho más una práctica habitual. Digo, no, Sí. si bien es más moderno, vamos a charlar eso. Una cosa es diseñar, estamos hablando de un estudio ongoing que es de 2020, diseñar en el 2023 probablemente, versus un estudio del 2017, lo entienda, pero R-Lena en ese momento era el standard of care también en Estados Unidos. Pero en Me tercera línea, imagino, no sé, era muy joven. Sí. Bueno, estoy de acuerdo con Laura, pero creo que hay algunas cosas que fueron buenas en este estudio. Sí, la rama comparadora es débil, pero esto es un estudio fase 2 que tuvo un crossover. Entonces, esto es una cosa positiva, porque nosotros generalmente no vamos a ver crossover en estos estudios. Ah, sí, la rama comparadora es débil, sin embargo, algunos pacientes lograron respuestas muy duradoras. La duración de respuesta en la rama de obinutuzumab en 18 meses fue de 40%. Entonces, sí, no creo que es nuestra práctica, pero para generación de una hipótesis, ah, creo que esto es un estudio que tiene un diseño, ok, es un estudio randomizado con crossover en que una rama va a recibir una rama más la terapia experimental y para los pacientes que están en la, pero pueden hacer un crossover. Entonces, creo que ah, es natural, es muy importante que este estudio fase 2 ah, tenga un seguimiento con el estudio fase 3, ahora sí con una terapia más importante como lenalidomida. Entonces, creo que esto es un estudio para generación de una hipótesis. Creo que lo más difícil es cómo vamos a interpretar la aprobación de este tratamiento con estos dados. Entonces, si esto fuera solamente un estudio de fase 2 para generación de una hipótesis, creo que está bien. Randomizado, crossover, una rama con obino, otra con obino plus zanobrutinib. Pero si esto es suficiente para una aprobación, ahora estoy más de acuerdo con Laura, porque la aprobación para mí uh, uh, tenía que tener algún dado contra la lenalidomida, que es un standard of care en estos países. Pero sí, creo que hay mucha discusión acerca de ese estudio. creo que Ahora, esta discusión hubiera cambiado mucho
si es que los criterios de inclusión hubieran requerido que uno hubiera pasado por lenalidomida antes de enrolar. Creo que efectivamente ese era el ensayo que hubiésemos querido, ¿no? Como prueba de concepto, como chuta, establecer algo fuera de las alternativas como razonables que tenemos. Eh, y dejando de ser abogado del diablo, creo que esto mismo nos da el pie para hablar un poquitito de la distribución no desigual de la randomización, que juega un poquito en contra de la hipótesis que estoy defendiendo. ¿Ya? Tiene que ver con, bueno, hay un argumento más habitual que se utiliza para esta randomización desigual, ¿no? Yo creo que tú tienes la opinión bien formada de eso, Laura. A ver, creo que la randomización 2-1 es algo como atractivo para los médicos y para los pacientes, ¿no? O sea, cuando uno le ofrece un ensayo clínico a un paciente y le dice que tiene doble chance de entrar en la rama experimental por sobre el control, es como que eso resulta más atractivo para el paciente para reclutar en el ensayo clínico. A uno también le gusta que al paciente le toque la rama experimental, o sea, seamos honestos, cuando uno está en los ensayos clínicos, o sea, por lo menos yo festejo en general la rama experimental, y si no festejo, si no quiero festejar, si pienso que no voy a festejar cuando le toque la rama experimental, no acepto el estudio. Pero eso Eso tiene un es problema científico de base. ¿Qué? No, es Eso tiene como una cuestión de que si pienso que no es lo mejor que el paciente le toque potencialmente la rama experimental, no querría tener ese estudio. Pero bueno, más allá de lo atractivo, lo que se vio, eso se hizo, inicialmente se pensó también para aumentar la tasa de reclutamiento en los estudios, eso se vio que del tiempo de reclutamiento en varios análisis que se hicieron no se modificaba si la randomización es 2-1. Digo, el pro, lo atractivo es esto de o sea, para los pacientes y para los investigadores de alguna manera. La contra es que en realidad nosotros no sabemos ni si cuando hacemos este estudio de fase 2 es porque no sabemos ni si el tratamiento experimental es más efectivo, ni si es seguro o más seguro o menos seguro, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una randomización 1-1, estamos de alguna manera balanceando entre las dos ramas el potencial beneficio y el potencial riesgo, ¿no? O sea, tenemos la misma chance de que los pacientes entren a cualquiera de estas ramas y de que, o sea, de alguna manera el randomizar 2-1 expone a más pacientes a potenciales riesgos que no están del todo estudiados, sin tener verificada que esa rama va a ser más eficaz, ¿sí? O sea, estamos exponiendo de manera desigual ante potenciales riesgos. Si uno supone que es más eficaz, entonces quiere randomizar 2-1 para ofrecer esta alternativa terapéutica a más pacientes, pero en realidad también estamos randomizando de forma desigual el potencial riesgo. Mm. Y también ahí, digamos, hay tres fundamentos que ponen en riesgo al ensayo clínico. El primero siendo que, en teoría, existe el clinical equipoise, o sea, uno está probando que ojalá esto sea mejor que lo otro, pero uno no lo sabe. Digamos, por eso te molesta tanto la rama comparadora, porque, digamos, tienes un sesgo, digamos, fundado de que probablemente eso no va a ser así. Dos, esto altera el poder del ensayo clínico y usualmente tienes que reclutar más pacientes para menos. Cuando hice el énfasis en el N que tiene el paciente, el ensayo clínico, ese no es un N muy de ensayo clínico fase 2. Es un N de ensayo clínico 2,5, digámoslo así. O sea, está como gordito para un ensayo clínico fase 2 que mira respuesta más encima. Suena raro. Y tres, podría argumentar cierta amenaza a la validez interna del ensayo clínico, dado que si que uno tiene, digamos, reacciones adversas desproporcionadas en la misma proporción de la randomización o eficacia, alteraciones de la eficacia en la misma proporción, uno, digamos, no tiene tan ciego el ensayo clínico si es que es un ensayo clínico ciego. Creo que ese es un punto que, digamos, enfatiza que los mismos diseñadores, no sé si investigadores, pero diseñadores del ensayo clínico temían que la rama control iba a ser vista como débil. Además, Total. no nos convertamos en mieloma.
¿Por qué 2 contra 1? ¿Sí? Sigamos haciendo las cosas bien como veníamos. ¿Sí? Modifiquemos una droga. Más encima aquí la injusticia es doble. Es 2 drogas contra 1 en una exposición de 6 meses contra, o sea, más tiempo de exposición de una droga, digamos, de la otra. Una es por tiempo o sea, indefinido hasta progresión o efecto adverso intolerable y el otro es tiempo limitado, si bien el tiempo es mucho mayor que lo que uno haría normalmente para Claro, una 6 tercera más línea, pero mantenimiento, pero eh, claro, con mantenimiento, pero digo, es una comparación injusta por donde se la mire, ¿no? En ese sentido. No solo por el número de drogas, sino por el tiempo de exposición. Y de hecho, cuando analizan los efectos adversos, por ejemplo, infección, lo ajustan al tiempo de exposición, ¿no? Porque saben que por estar más tiempo expuestos a un inhibidor de BTK tenés más chance de tener estos efectos adversos. Eh, pero bueno, también la eficacia tiene que estar ajustada al tiempo de exposición. Es obvio que es más, o sea, es más difícil la progresión intratratamiento que una vez suspendido el tratamiento, 2 drogas versus una. o sea, ¿qué interpreto de tu PFS? Me cuesta mucho como saber que algo de ahí, ¿no? Es muy raro. Y otra cosa que comentaba Guillermo, que es como, o sea, me gustó mucho esto del crossover que se permitan y también atractivo para los pacientes y para nosotros como médicos, y más teniendo situaciones quizás donde hay menos alternativas terapéuticas. La tasa de respuesta de la combinación de SANU y Ovinu cuando se hacía el crossover es significativamente menor a la del estudio, ¿no? O sea que darlo después de la progresión a la monoterapia con neovinotuzumab, o sea, no sé por qué mecanismo de resistencia, eh, disminuye considerablemente la respuesta en comparación a la observada en el estudio. ¿Sí? Eso también es un aspecto a considerar a nivel de la secuenciación, ¿sí? Por eso es tan importante como que no sea un listado de drogas, sino que tratemos de descifrar en qué orden es mejor dárselas a los pacientes y más porque vamos a tener un montón de alternativas prontamente como los biespecíficos, o sea, en Estados Unidos está aprobado el mosunetuzumab, nosotros todavía no lo tenemos disponible, pero me imagino que prontamente va a estar disponible para la comercialización, y ni hablar de los CAR-T y de opciones que nosotros no tenemos, eh, pero digo, entre todo ese arsenal terapéutico, estaría bueno que entendamos cómo se lo tenemos que administrar a los pacientes. Y también quizás evaluar futuras combinaciones, ¿no? O sea, de esas drogas que en la mayoría de los casos están evaluadas como monoterapia. Ahora, yendo al argumento, o sea, lo que comentaba Guillerme de la aprobación FDA de esto, no leí la noticia, pero me imagino que es un accelerated approval con un ensayo Sí. clínico fase 2, ¿ya? Entonces, lo que habla eso es que tienen permiso a comercializar mientras se completa el ensayo clínico fase 3. Y, digamos, nuestro rol como educadores es hacer el énfasis en eso. Digamos, de que, ok, aquí hay una alternativa que parece que promete, pero parece y promete en condicional mientras no, digamos, tengamos el estudio confirmatorio. Y al estudio confirmatorio sí que no le vamos a perdonar estas yayitas, digamos. Entonces, no sé si Guillermo nos puedes comentar un poquitito de qué se trata Mahogany. Claro, entonces Mahogany es el estudio fase 3 que va a comparar zanubrutinib con alguno anti-CD20 versus lenalidomida con algún anti-CD20. Esto para los pacientes con linfoma de la zona marginal o para linfoma folicular grado 1 a 3A después de pelo menos una línea de tratamiento que incluye un anti-CD20. Ah, creo que es un estudio que sí va a finalmente responder si los inhibidores de BTK
tienen algún valor en linfoma folicular, el linfoma, la zona marginal. Creo, yo tengo, estábamos hablando de accelerated approval. Yo tengo mixed feelings acerca de la aprobación express de estos tratamientos. Por un lado, no me quedo confortable de pensar que ahora es considerado como un standard of care, porque como habíamos discutido, hay muchas particularidades, muchos detalles, pero my great friend Vinay Prasad ha demostrado muchas veces que las aprobaciones express, accelerated approvals, no se confirmen como cuando vamos a un estudio fase 3. Al mismo tiempo, tenemos que tener un cierto cuidado. Por ejemplo, tenemos ahora un problema con Ibrutinib. Ibrutinib fue aprobado como un accelerated approval, pero no logró resultado en el estudio fase 3, que fue el estudio SHINE. Entonces, ok, no vamos más a utilizar Ibrutinib para mantle cell, pero ahora tenemos Triangle, que demuestra un resultado positivo. Entonces, creo que, por un lado, a mí me gusta tener muchas opciones, pero claro que necesitamos de datos más fuertes, más robustos, pero creo que uh, los autores de este estudio están muy correctos en hacer un estudio fase 3 como si fuera un todo o nada. Vamos head to head contra la lenalidomida con rituximab, que es una terapia muy eficaz para esos pacientes. Y ahora vamos a ver. Yo creo que sí, vamos a tener una, yo no sé si va a ser un estudio positivo, pero ahora me siento más confortable en incluir mis pacientes, porque sé que la rama comparadora es una rama muy buena. Sí, un poco del accelerated approval, o sea, estas aprobaciones aceleradas, uno se siente quizás un poco más cómodo en patologías donde no hay muchas alternativas terapéuticas para el paciente. Entonces, Sí, cuando te pasa eso, vos decís, bueno, estamos potencialmente beneficiando según resultados de fase 2, a pacientes que de otra manera tendrían alternativas terapéuticas muy reducidas. Ese no es el caso del linfoma es folicular verdad, recaído sí, sí, refractario. sí, sí, Pero, tiene ¿qué razón. apuro tenemos en el accelerated approval en ese caso? A ver, en nuestro caso, incluso Latinoamérica, me parece que todavía es como una necesidad más insatisfecha en el sentido de que no tenemos tantas alternativas. No sé, en Argentina no tenemos tazemetostat, no tenemos biespecíficos, no tenemos CAR-T. Entonces digo, bueno, o sea, hasta R-Lena llegamos, o vino también, digo, pero como que entiendo que para Latinoamérica quizás es una opción terapéutica más viable en términos de manejo, de, no sé, costos, pero bueno, es como, habría que verlo comparativo, pero digo, no entiendo el apuro por FDA de aprobar o sea, de aprobarlo en forma acelerada. No sé cuál es el endpoint del Mahogany, o sea, el endpoint primario. Quizás yo ahí iría más a una inferioridad si tuviera que diseñar el estudio más que a buscar la superioridad, eh, como para establecerlo como alternativa terapéutica. Eh, no sé, tengo como mis dudas o sea, entiendo que hay patologías en las que es más difícil hacer estudios grandes Sí, y que las aprobaciones aceleradas permiten beneficiar al paciente mucho más precozmente, como el caso de los linfomas T, por ejemplo, pero después pasan situaciones como el caso de los linfomas T que nunca se hace el estudio confirmatorio, o sea, no puede pasar más de 10 años de la aprobación acelerada de que no tengamos un estudio confirmatorio. sí. Entonces,
un poco, eh, yo también tengo estos sentimientos encontrados con respecto a las aprobaciones aceleradas y a la repercusión de después. O sea, muchas veces los estudios confirmatorios pasa como en ibrutinib, que se hacen en una población distinta o buscando líneas más precoces de tratamiento y ahí no son, o sea, no confirman el efecto beneficioso de la droga y terminan retirando esa aprobación de drogas como el ibrutinib, que para nosotros son súper útiles, por ejemplo, en Manto. Sí. Entonces, eh, como el estudio, o sea, la aprobación acelerada para mí tiene que ir de la mano de un estudio confirmatorio en tiempo y forma sobre la misma población. Sí, Y, ok, es un aspecto regulatorio, pero vuelvo a nuestro rol como educadores, investigadores, tratantes, médicos, porque la aprobación acelerada es un mecanismo que puede bien o mal utilizarse. Yo creo que respecto a la aprobación acelerada de imatinib, digamos, hoy en día nadie la discute. Eh, sí. Probablemente no te causaría ningún problema la aprobación acelerada de glofitamab o de mosunetuzumab o cualquiera de esas drogas que como que, digamos, lo que viene detrás de eso es una cuestión que es como medio evidente para uno, al tiro, inmediato. Hay otros casos que se han utilizado que uno tiene más dudas y realmente quisiera la confirmación. Entonces, finalmente, es la interpretación de estas evidencias lo que importa y que eduquemos a nuestros tomadores de decisiones en, digamos, cuáles son los principios con los que hay que tomar esas decisiones. Y me parece que eso es lo fundamental de este podcast. Sí. Creo que en este estudio es muy claro que hay una diferencia entre o que, cómo interpretamos la aprobación, el estudio y nuestra práctica. Yo creo Entonces, entender el sesgo, ¿ah? Yo creo que hay un sesgo bien claro del mercado norteamericano, europeo, en que las terapias en folicular sean chemo-free. Y sí, eso finalmente es el unmet need que tira la aprobación acelerada, ¿no? Pues, sacarnos las antraciclinas, sacarlos la bendamustine, pasar de relena a otras opciones que no pasen por quimioterapia. Lo que, digamos, no está mas muy bien mismo claro es para que no las sean. terapias que no son quimioterapias, ellos tienen muchas opciones, como tazemetostat, Ujú. como mosunetuzumab. Entonces, de nuevo, creo que es muy difícil que un estudio va a impactar en todos los aspectos de nuestra práctica. Acá, yo pienso que para aprobación en FDA, como un estudio fase 2, como generación de hipótesis, para mi práctica, ahora yo no pienso que voy a utilizar zanubrutinib. Pero no me quedo desconfortable de enrolar estudios en Mahogany, de enrolar pacientes en Mahogany, porque creo que hay un equipo de que esto puede ser un bueno uh, uh, tratamiento tan bien cuanto lenalidomida con rituximab. Excelente. Me parece que ha sido digamos, capítulo muy interesante donde nos largamos a conversar y no hemos parado en todo este tiempo. Les agradezco mucho volver a juntarnos y conversar. Los echaba de menos ya. Y quiero recordarles a ustedes, que ya lo saben, pero a nuestra audiencia principalmente, que el 11, 12 y 13 de abril de este año en Puerto Varas, la tercera edición del LEX Lymphoma Experience, nos pueden conocer a los tres ahí mismo. Conversación de linfomas, tratamiento de linfomas, manejo, paciente oncológico y este año un poquito de mieloma. No se lo pierdan, el lugar por sí mismo lo vale. Y bueno, el Congreso también. Así que, Guillermo va a estar firmando autógrafos. Laura, tienes que reconocer que tú eres la más popular de este podcast, así que tú vas a estar No, no, firmando no, ahí. no, no, no. Yo soy la más picante, pero no la más popular. Pues bien, si están todos contentos, con esto cerramos esta edición de fase 3. Que tengan una muy buena noche.